¿Qué tal, amigos nuestros? ¿Cómo están? Nos da mucha alegría saludarles en un espacio más de Administrándonos con el IAPEM, el programa del Instituto de Administración Pública del Estado de México, que lunes a lunes llega hasta sus hogares para pues darle a conocer diferentes aspectos que tienen que ver con la administración pública. En esta ocasión vamos a darle continuidad al programa de la emisión pasada, que habló sobre el inicio de la campaña de el INEGI y que bueno, pues ya lleva una semana y es una importante actividad que se realiza cada 10 años, pero que sin lugar a dudas tiene mucha utilidad para la población. Vamos a estar platicando de todo esto en el programa de hoy con nuestro invitado, el doctor en Administración, Jaime Hernández Vergara. Así que les invitamos a que se queden con nosotros, a que nos acompañen, sean bienvenidos. Pues amigos nuestros, les queremos invitar para que se pongan en contacto con el Instituto de Administración Pública del Estado de México si tienen alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia en torno a este espacio. Lo pueden hacer a través de los teléfonos 213-4673, extensión 112. Lo puede ser también a través de correo electrónico, que es comunicación.institucional.iapem@gmail.com, o puede utilizar las redes sociales, Facebook y Twitter, @IAPEM, y la página web para que nos siga si es que usted no se encuentra en el Estado de México, tiene que viajar o prefiere hacerlo a través de una computadora. Nuestra página es iapem.edomex.gov.mx. Bueno, pues le platicábamos hace un momento que hoy estaremos charlando con el doctor en Administración, Jaime Hernández Vergara, en torno a pues el desarrollo de lo que es el inicio, ya hace una semana, del Censo de Población y Vivienda 2020. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Bienvenido nuevamente. En el programa pasado todavía quedó mucho que platicar en torno a este censo. Raúl, es un gusto nuevamente estar aquí contigo, con la audiencia del programa, y ciertamente, como lo platicamos en la emisión pasada, en este momento estábamos en el arranque del censo de población. Hoy, a 15 días de este inicio, pues podemos decir que estamos a la mitad prácticamente del censo. Y bueno, comentarles a quienes nos escuchan de que pues en lo general ha sido un censo que va avanzando de manera normal. Agradezco de manera importante la respuesta que se han tenido pues en diferentes barrios, en las colonias, prácticamente en toda la geografía de nuestro estado se ha mostrado disposición, y eso sin duda hay que agradecerlo. Vale la pena comentar y comentarles a quienes nos escuchan que se ha dado mucho esta confirmación de la identidad del entrevistador. Gracias a eso, precisamente la respuesta ha sido muy adecuada. Claro, las previsiones que se han tomado están resultando, ¿no? Y además muy novedoso este sistema en el que el entrevistado puede verificar a través de internet o vía telefónica la personalidad, bueno, la fotografía del entrevistador, ¿no? Sí, como tú dices, Raúl, la identidad del entrevistador, y esto pues al final ha sido un elemento clave porque le ha dado a la población, como tú decías en el programa pasado, una mayor confianza, ¿sí? Una mayor confianza, sabiendo que la persona que está con ellos sí efectivamente es del INEGI, y como lo dijimos en el otro programa, pues solamente son algunas preguntas las que se hacen, es rápido en general la entrevista, y bueno, los temas que se están tocando en este momento, pues son los temas que platicamos de personas que viven en la vivienda, si son mujeres, si son hombres, qué edades tienen, qué nivel educativo tienen, la religión que declaran o profesan, aspectos de fecundidad, número de hijos nacidos vivos, temas de migración, por ejemplo, Raúl, también, ocupación, entre otros temas que no tardan más de 12 minutos o 22 minutos, dependiendo del tipo de cuestionario que les haya tocado a esa vivienda, y con esto estamos obteniendo una gran cantidad de información muy importante sobre las características de la población, y también, Raúl,
de las viviendas donde residen las personas. Claro, y platicábamos también en el programa pasado, y me parece importante recordarlo en la emisión de este día, acerca de pues el tipo de preguntas que ya las comentaba, pero cómo este tipo de preguntas y estas respuestas están completamente protegidas de tal manera que no hay ningún riesgo de que haya una información que pueda ser mal utilizada, ¿no? Claro, es una pregunta muy importante. Creo que quienes nos escuchan seguramente también se la hará como cualquier ciudadano, Raúl. Y bueno, una vez que, a diferencia de otros censos, en este censo una innovación fue el uso de dispositivos móviles, teléfonos celulares, preguntamos como referencia nada más un nombre, no tiene que ir los apellidos. Entonces empezamos a hacer todas las preguntas de lo que comentábamos al ratito, de los diferentes temas. Puede ser con el puro nombre, o persona 1, persona 2, persona 3, persona 4. ¿Se vale el apodo? Pues como al final es como una referencia, pues efectivamente si de esa manera ubican a la persona y de ahí obtenemos los datos, no hay problema. Pero de preferencia el nombre. El nombre de pila y ya, ¿no? El nombre de pila y con eso es suficiente. No apellidos, ni paterno ni materno, entonces eso también da seguridad. Inmediatamente que se acaba con la entrevista, la información se codifica y entonces ya no hay manera, Raúl, de que se pueda decodificar. Esto a quien nos escucha le da una garantía de que su información pues, va a estar segura, aún y cuando en algún caso el dispositivo por alguna razón, por algún siniestro se extraviara o se perdiera, pues prácticamente la información no habría forma de poderla desencriptar. Así es. Hablando un poquito sobre pues la historia de los censos, pues cada década, cada 10 años se hace un censo, en 1980, 1990, en el 2020, y uno diría, ¿qué hace después el INEGI? Tarda estos 10 años en procesar toda esta información, no hay otras campañas posteriores, etcétera. Sí, el INEGI trabaja, Raúl, quienes nos escuchan permanentemente, quienes en este momento están escuchando el programa, seguramente dirán, es que me vino a visitar alguien, aparte del censo, que estaba haciendo alguna encuesta. Y efectivamente, el mismo procedimiento que les hemos dicho aquí, de que confirme la identidad, aplica para cualquier programa que lleva a cabo el INEGI. Si alguien dice que el INEGI, que lo va a visitar alguien del INEGI, por favor, confirme la identidad de la persona que los visita. Entonces, el INEGI trabaja todo el año con diferentes encuestas que dan cuenta, por ejemplo, de la ocupación y del empleo, encuestas que dan datos, proporcionan información de temas como son los derechos humanos, de temas como son el uso de las tecnologías en los hogares, de la dinámica demográfica, de la violencia intrafamiliar, de la percepción de la seguridad, Raúl, entre muchos temas. Es decir, con esto quiero decirte que el INEGI trabaja prácticamente todo el año. Si bien es cierto que el censo es el evento macro y magno que tiene el INEGI, permanentemente está proporcionando información de todo el quehacer de la sociedad en los aspectos económicos, social, de cada municipio y de cada estado. Es una información muy detallada que puede servirle a mucha gente. Yo creo que a la totalidad de la población y por cualquier circunstancia, ¿no? No sé, me imagino, por ejemplo, un investigador, un estudiante universitario o de secundaria. Vamos a poner algunos usos de la información dependiendo de un actor social, ¿no? Alguien que quiere poner un negocio, ¿sí? Por ejemplo. Si quieres hacer una investigación de mercado, la información que te proporciona el censo, por ejemplo, pues te permite identificar a la población objeto de tu estudio. Si son jóvenes, o son mujeres, o son niños, o son adultos mayores. Si, por ejemplo, quisiéramos llevar a cabo un proyecto específicamente para personas con discapacidad, ¿dónde están las personas con discapacidad en una manzana? Pues el censo te da información de esa población, Raúl. Si quisiéramos hacer un trabajo escolar, donde tenemos que conocer la población de nuestros 125 municipios en el estado, pues también nos la va a dar el censo de población. ¿Qué quiero decir con esto? Que prácticamente cualquier persona que necesite información
para conocer la realidad y las características de la población, de las viviendas de un lugar, puede recurrir al censo para poder obtener esa información. Y además es algo importante, la información que se genera por parte del censo es una información de interés nacional y es información oficial. Los diferentes programas que de alguna manera llevan a cabo los 3 órdenes de gobierno se basan precisamente en el uso de información oficial, como es la que proporciona el Censo 2020. De ahí la importancia del INEGI y la importancia de este tipo de encuestas, porque pues es los ojos que tenemos para poder ver nuestra realidad como estamos, ¿no? Y tú lo acabas de decir muy bien con esta analogía. Y los ojos con que veamos precisamente la realidad, tenemos que ver la realidad tal cual es. Y para ello es importantísimo que proporcionemos la información en primera parte, pero que más proporcionemos con veracidad la información para poder tomar también decisiones adecuadas. Eso es algo que de pronto no estamos muy acostumbrados como sociedad a hacer, ¿no? De hecho, cuando estamos hablando de colonias, ¿no? Donde pues se habla de un alto grado a lo mejor de delincuencia, ¿no? De inseguridad, colonias en determinados municipios. Y está registrado en el INEGI toda la información que puede ayudar a esa comunidad a entender su entorno, a comprender qué es lo que sucede y en ese sentido tomar decisiones. Pero es algo que no estamos muy acostumbrados a hacer y que finalmente es uno de los espíritus del INEGI, ¿no? Claro, hemos platicado de los cuestionarios, de la información que se le pregunta directamente a las personas en la vivienda, Raúl. Pero también tengo que decirte que hay otro tipo de cuestionarios que se aplican, por ejemplo, a las autoridades locales. Vamos a aplicar cuestionarios para localidades de más de 2.500 habitantes y de menos de 2.500 habitantes, en las cuales vamos a obtener información, por ejemplo, del alumbrado, Raúl. ¿Sí? En este tema que tú acabas de comentar. Si tienen rampas para personas con discapacidad, si tienen nomenclatura la calle. Entonces, esto viene a complementar la información que se capta en el censo y a proporcionar datos muy importantes, por ejemplo, para el desarrollo urbano, pero que también tiene que ver con el tema de seguridad. Entonces, ahí está la importancia precisamente de proporcionar de manera fehaciente y verídica la información al representante del INEGI. Así es. Claro, si tú vas a dirigir una petición, a lo mejor a tu ayuntamiento, ¿verdad? Pues la llevas perfectamente bien fundamentada a través de datos. Bueno, la inseguridad en la colonia donde yo vivo, que es tal, se debe a falta de alumbrado. Por lo tal, la petición de los colonos o de quienes vivimos en esta colonia es que se implemente una inversión para que tengamos alumbrado público. Para eso pueden servir estos datos del INEGI, entre otros muchos, ¿no? Sin duda, como es información oficial, esta información permite precisamente poner de manifiesto pues las diferentes condiciones, las características que tenemos en los lugares donde habitamos, de las viviendas en las cuales residimos y obviamente del entorno urbano que pues, forma parte precisamente de toda esta información que nos da un contexto muy completo y muy detallado también del lugar donde vivimos y de las condiciones en las que están esos lugares. De ahí la importancia de que cuando llegue el entrevistador, pues le proporcionemos las respuestas a las preguntas que nos está haciendo y tengamos mucha confianza de que no va a pasar nada, absolutamente nada. Al contrario, esto va a ser para beneficio de todos, ¿no? Claro, hemos platicado en las 2 emisiones de la entrevista directa en los hogares, pero tengo que decirte también, Raúl, a que nos escuchan, que también, por ejemplo, hay 2 tipos de viviendas colectivas y viviendas particulares. Las particulares son aquellas las que recibimos tú y yo y quienes nos escuchan en su mayoría. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los asilos? ¿Qué pasa con los hospicios? ¿Qué pasa con las cárceles inclusive? Que son viviendas donde se rigen bajo una cierta reglamentación y conviven y viven de manera permanente una serie de personas. También estas viviendas son objeto del Censo 2020. También pues es importante la información que se genera, ¿no? Sí, claro. En ellas. Y hay mucha gente que se preocupa porque, bueno, a lo mejor tiene un negocio, ¿verdad?
y no han pasado a censarlo, ya ves que le ponen su calcomanía, ¿no? Del INEGI, censado, censo, etcétera. Entonces digo, bueno, pues es que yo trabajo todo el día, nunca estoy en casa, pero yo quiero participar, tengo mucho que aportar, deseo, me preocupa, ¿qué puedo hacer? Claro, aparte el ejemplo que acabas de poner es muy loable y muy importante, porque al final siempre se ha privilegiado, Raúl, la participación voluntaria, ¿no? Pero por ley lo tenemos que hacer, es decir, es una obligación de los ciudadanos participar y dar información en los censos de población. En ese sentido, quien de alguna manera tenga un negocio, por ejemplo, ahí tenemos diferentes tipos, pero voy a poner algunos ejemplos. Si tu negocio está en tu misma vivienda, ¿sí? Hay que invitar y pedirle al entrevistador que tome datos precisamente de la vivienda en la cual resido, ¿sí? Y si por el contrario trabajo en un lugar diferente a donde vivo, yo puedo marcar al 800-111-4634 y me van a decir quién va a ser el entrevistador que va a ir a visitarme. Inclusive el entrevistador va a dejar una serie de avisos para ponerse de acuerdo con la persona en qué día y a qué hora lo puede visitar para precisamente obtener la información. Hacemos una cita. Así es, hacemos una cita. Y como en muchos casos, seguramente pasa, Raúl, que nos encuentran o muy tempranito o muy tarde entre semana, ¿no? Los entrevistadores y las entrevistadoras van a estar trabajando pues prácticamente permanente, inclusive estos días, un poquito temprano o más tarde o el fin de semana, con el propósito de que prácticamente todos estemos dando la información para este censo 2020. Quiere decir que pues no hay pretexto, nos adaptamos a su horario, ¿no? Así, sí, nos adaptamos a la hora que nos digan, a esa hora estaremos haciendo la visita y obteniendo la información. ¿Podría repetir el número telefónico a donde se deben de comunicar quienes estén sin este recurso para dar sus datos? Sí, claro, es el 800-111-4634, 800-111-4634, pero además en este teléfono, además de que pueden confirmar lo de la visita del entrevistador, la identidad del entrevistador, pueden ser asesorados de diferentes aspectos o temas que tengan que ver con el INEGI. Ahora, una vez que ya se ha hecho este censo, bueno, se empiezan a manejar los datos, se empieza a manejar toda la información. Yo decía, habrá quienes creamos que pues van a pasar 10 años para que nos digan qué pasó, ¿no? En 1990 ya, ¿para qué me sirve, no? Pero, pues ustedes generan una serie de documentos, de investigaciones, recomendaciones, etcétera. Claro. Una vez que acaba el censo, vamos a decir, el censo está ahorita a la mitad, acaba a finales de marzo, ¿sí? Hay otras 2 etapas posteriores que nos sirven para poder confirmar la cobertura, que todas las viviendas hayan sido visitadas, y otra encuesta que sirve para ver la calidad de la información. Una vez que acaba esto, el día 4 de noviembre... Haciendo un pequeño paréntesis, ¿habrá alguien que diga, híjole, ya se acabó la campaña, ya se acabó el censo 2020 y no fueron a mi casa? O si fueron, pues yo no estuve y la verdad nunca dimos información, al menos de esta casa no dimos información. ¿Qué pueden hacer ahí? Llamar al teléfono que les dimos y seguramente habrá o una asistencia telefónica en esos casos, o inclusive como caso de excepción podemos tener alguna entrevista asistida vía internet. ¿O se vale decir, híjole, bueno, pues ya ni modo ahora dentro de 10 años? No, yo creo que más bien hoy en día el instituto abre estas 2 posibilidades extraordinarias de autoenumeración vía internet o asistencia telefónica como alternativas en esos casos extremos donde por alguna circunstancia pues muy especial no se logró hacer la entrevista durante el periodo establecido. Sí, porque de pronto a veces decimos, pues es una pregunta, no pasa nada, ¿no? Pero mi respuesta es vital, ¿no? Sí, sin duda, la importancia de que todos estemos contados y que tengamos la información de todas las viviendas de nuestros lugares de residencia. Muy bien, pues el tiempo se nos ha terminado. ¿Algo más que desea agregar, doctor? Pues nada más, invitar a la población que siga agradecer la participación importante de la población, esas respuestas que nos han dado. Todavía tenemos algunas semanas, ¿no? Tenemos algunas semanas todavía, 2 semanas todavía,
El día 4 de noviembre se presentan resultados y como platicábamos en esta segunda emisión, pues poder decir que al final, una vez que en este censo damos información, después somos usuarios precisamente de esa información. Entonces, agradecer la participación de la sociedad mexiquense en general. Muchísimas gracias, doctor en Administración Jaime Hernández Vergara, por permitirnos conocer sobre el inicio de este censo, que ya está a la mitad, y bueno, todo lo que viene después. Gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, un gusto siempre estar con ustedes. Buen día. Y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Les invitamos para que en nuestra próxima emisión nuevamente estén con nosotros Evelyn Clavel, Francisco Díaz, Raúl Cruz. Muchísimas gracias. Pásenla bien.